Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Pero muy bien. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Te escucho y te veo perfecto. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Yo también te veo y te escucho perfecto. ¿Cómo te está tratando este Bueno, día? bien, ahora terminando de trabajar en el estudio, ya en un momento de ir terminando la jornada de hoy de miércoles, y bueno, aprovechando para hablar Ujú. un ratito con vos. Me alegro mucho y te agradecemos ya de entrada aceptar la invitación para tener esta charla. Para ir No, por favor, comenzando, es un gusto sí, y sí, bueno, no solo la gente que se va conectando en vivo, sino toda la gente que luego ve después esta charla que queda grabada. por supuesto, que lo va a ver en diferido. Así es. Como para ir comenzando y para la gente que no te conoce por ahí, ¿nos puedes contar quién es Damián Torres y a qué se dedican? Bueno, Damián Torres es un abogado penalista de la provincia de Río Negro, de Argentina. Me dedico al derecho penal acá y obviamente soy activista también por la vida. Fui el abogado Ujú. de Rodríguez Lastra en todo lo que fue el caso que fue bueno tan conocido a nivel nacional y en otros lugares. También escribí un libro Cuando salvar vidas se convirtió en delito, que cuenta el caso. Bueno, soy apoderado de un partido político de acá de Río Negro y bueno, me dedico a la profesión, pero además de todo el trabajo que hago como abogado penalista, estoy siempre tratando de hacer cosas para defender la vida, ¿no? Así que ese es uno de Ujú. los puntos que más hago. Qué bueno que puedas dedicar parte de tu tiempo profesional a lo que es la causa de Provida, ¿no es cierto? Con todas las contras que por ahí tiene la estigmatización de los sectores abortistas o por ahí las implicancias de cuando hay algún tipo de concurso para acceder a en las universidades, ya sea acceder a una cátedra o en los lugares públicos conseguir un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto lo que vos decís. La verdad es que hay muchísimas complicaciones, pero yo como al estar en la actividad privada más que nada, como abogado y tener mi propio estudio y demás, no tengo tantos inconvenientes de eso. Obviamente que las universidades nunca me han llamado, pero bueno, me las rebusco. Yo vivo de la profesión, vivo de lo que hago, invierto tiempo después, hago muchas cosas y la mayoría de esas las hago o casi todas, te diría, gratuitas, como una forma del servicio por la causa, ¿no? A favor de la vida. Puedo vivir y mantenerme con lo que es toda mi actividad profesional como abogado y aprovecho mi actividad luego también para esto. Por ejemplo, ahora estoy dando cursos sobre objeción de conciencia para profesionales de la Ujú. salud y docentes. Bueno, todo lo que es el libro que escribí y la venta del libro lo estoy dando como donación a una red que se llama Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, así que hago ello, así que bueno, de alguna u otra manera siempre estoy en actividad con estos temas. Ujú. Esa red que mencionás es la que maneja el 0800 Provida que siempre estamos compartiendo desde las diferentes páginas, ¿no es cierto? Así es ese 0800. Todo lo que es la venta del libro directamente va destinado allí a la red. Ya pudimos Ujú. entregarle bastante dinero y bueno, es una red muy grande en Argentina. Obviamente que lo que es la venta del libro es muy poco en la necesidad que tiene la red, pero es una forma de alguna manera de participar y poder ayudar, ¿no? De estar completamente al servicio de la red. Ese libro tiene esta finalidad. Por supuesto, una manera de aportar un granito de arena a esta gran causa que nos mueve y que Así justamente como es. estábamos hablando con el abogado Pierpaoli, lo que nos caracteriza es que no tenemos financiación internacional ni de grandes grupos de presión que por ahí manejan un presupuesto muy grande para el otro lado de la vereda, podría ser, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. La mayoría de las cosas de por ahí de los que militamos a favor de la vida lo hacemos de alguna manera a pulmón, ¿no?
Pero bueno, siempre, de alguna manera, siempre tenemos la forma de rebuscárnosla. Vos fíjate que con esto del libro estamos pudiendo hacer muchas cosas a favor de la red, pudimos ir a algunos lugares y demás, así que nada, siempre Dios proveerá, así que ese no es un problema y bueno, esperamos que dentro de todo este proceso que se viene en esta batalla cultural que vamos a tener que dar, que podamos seguir sumando gente, sumando recursos, sumando formas para poder trabajar a favor de la vida, como ustedes lo hacen, ¿no? Desde la medicina por la vida. Así es. Y nuestra mayor motivación es estar con la conciencia tranquila todas las noches cuando vamos a dormir, sabiendo que estamos del lado correcto de la historia, defendiendo a los seres más vulnerables, que en este momento son los niños por nacer, pero en épocas justamente con la conmemoración, ¿no es cierto?, de la liberación del último campo de concentración nazi, ¿no es cierto?, que en esa época eran los judíos que no eran considerados seres humanos, y mucho atrás lo que era la parte de la esclavitud, esa comparación que siempre hacemos, ¿no es cierto?, que cuando se deshumaniza un grupo de la sociedad, se abren las puertas para los mayores crímenes contra esa población. Sí, sí, de hecho, fíjate que muchos de los fundamentos que se dan en función del aborto y demás cuestiones tienen muchos de los mismos fundamentos que se utilizaron en grandes épocas de la historia, donde de alguna manera se habilitaron crímenes de lesa humanidad y demás, ¿no? Lo que pasa es que se va disfrazando. Como dice Agustín Laje, el cambio cultural y cómo ciertos discursos que de hecho eran de izquierda se fueron mutando para ir llevando y ir disfrazando y ir de alguna manera justificando determinadas cuestiones en procesos históricos correspondientes. El gran fundamento que se dio en el debate en el Senado y aquellos que de alguna manera estaban a favor de la legalización del aborto, uno de los puntos que siempre consideraron es de que el feto no es una persona, como dijo Ginés García González, lo llamó fenómeno Un él, fenómeno. otros lo llamaron conjunto de células, otros lo llamaron que la persona recién comienza desde el nacimiento y demás cuestiones que vos ves que es una forma de alguna manera, deshumanizar, como bien vos dijiste, de desacreditar, de mutar en algo que es tan básico como que es que la vida comienza desde la concepción, pero de alguna manera disfrazarlo para deshumanizarlo y de esa manera justificar el porqué del aborto. Entonces, es el mismo, los mismos procesos históricos se van volviendo a ver y se van mutando en cómo. Ahora, antes era el judío no era persona, por ejemplo, no era considerado persona y demás, por eso se justificaba. Bueno, ahora el feto no es considerado persona, por eso se lo puede eliminar. Además, es un factor sine qua non la deshumanización de esos seres humanos para justamente esconder la barbarie que implica ese acto que es el aborto, porque como admitía el mismo ministro Ginés González García, si hubieran dos vidas estaríamos frente al mayor genocidio de la historia, como efectivamente lo es. Y haciendo mención a los aspectos históricos, es muy curioso que mucha gente, volviendo al tema, trayendo a colación nuevamente la fecha que se conmemora el cierre del último campo de concentración de los nazis. Mucha gente se acuerda de los nazis, pero nadie por ahí conoce el origen histórico de la eugenesia, que fue lo que puso en práctica el régimen nazi, que en realidad nació mucho antes. Ya a finales del siglo XVIII, el pastor anglicano Thomas Malthus, por ejemplo, con su ensayo sobre población, que iba a haber más gente que comida, por eso había que empezar a limitar la natalidad de los pobres. Después, las teorías de Darwin, si bien no apuntaban a eso, le dieron después a su primo Francis Galton la oportunidad de combinar las teorías darwinianas con las malthusianas, creando lo que era el darwinismo social, que era aplicar la supervivencia del más apto al ser humano y empezar a seleccionar por métodos técnicos qué seres humanos nacían y quiénes no. Por ejemplo, proponiendo lo que son ahora los famosos test prenatales, donde si se detecta algún tipo de anomalía, ya se puede abortar al ser humano.
Y todo Así eso es. fue durante el siglo, fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pero cobra relevancia recién en el XX y toma mala fama, ¿no es cierto?, con estos sucesos nazis, y luego se cambia la dialecta, o sea, se cambia el discurso, pasando a lo que es la decisión de la mujer, se lo disfraza como derecho humano, y llegamos a este punto que estamos acá, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Por eso es como bien decís vos, todo este discurso eugenésico, cómo fue mutando de alguna manera para poder ir, de alguna manera, ir acercándose también a este cambio, además de como vos bien lo planteabas, cómo fue también el cambio en lo que tiene que ver en la concepción de la mujer y este feminismo, ¿no? Que de alguna Mm, manera fue adoptando este concepto, mutándolo de alguna manera para llevarlo a lo que hoy llamamos el derecho de la mujer en este sentido, de que es mi cuerpo, mi decisión. Fíjate que todos estos mm, procesos históricos que se dieron en el feminismo, como que comenzaron como por ejemplo hablan Agustín Laje y Nicolás Márquez en su libro, comienzan todo desde un feminismo basado en adquirir derechos y demás, como por ejemplo el tema del voto, que obviamente quién estaría en desacuerdo con esa cuestión, pero cómo fue mutando esto, tomando también las concepciones marxistas de la lucha de clases, de cómo fueron mm, planteando la discusión digamos, de la diferencia de clases y cómo el hombre era de alguna manera el reflejo del capitalismo en aquel momento y la mujer de esa clase trabajadora, oprimida y demás. Que de ahí es donde también mm. surgen estos conceptos del patriarcado y demás, que de algún modo receptaron estos conceptos de lucha de clases del marxismo y de todo, de Engels y demás. Y cómo fue mutando hasta, como lo llaman, la tercera ola del feminismo que empieza con esta revolución cultural que incluía distintos tipos de derechos, entre ellos el del aborto, no solo establecido por estos conceptos eugenésicos de decidir quién tiene el derecho de vivir, por ejemplo, estamos hablando de que si una mujer tiene en su vientre un ser humano con, por ejemplo, algún tipo de anomalía, de discapacidad, además de poder abortarlo y demás, ¿no? Entonces, cómo estos conceptos del feminismo y estos conceptos de lo que es la eugenesia y el derecho a eliminar fueron de alguna manera fusionándose para hoy que se pueda venir o que vengan a decir que, bueno, es mi cuerpo, mi decisión, es un órgano más de la madre, Sí, es la posibilidad de decidir. Entonces, creo que a todo esto que vos mencionabas recién, le podemos sumar este proceso de lucha de la mujer, de romper con el patriarcado, que hay muchísimas cosas que están muy bien, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero terminaron metiendo las cuestiones de género, la ideología de género, el aborto y demás cuestiones que se desvirtuó bastante todos estos discursos y llegamos a hoy. Por mm, eso, en algún punto, hoy tenemos una lucha no solo ideológica, o sea, contra una ideología, tenemos una lucha por dar nosotros desde lo cultural, ¿no? Desde cambiar estos conceptos culturales que se fueron arraigando y que lo fueron haciendo en la sociedad de una manera muy solapada, muy cuidadosamente. Ajá. Una autora que aborda muy bien lo que es la parte del feminismo desde una crítica científica con datos es la filósofa Roxana Kramer, que muy Sí. curiosamente ella es de izquierda, está a favor del aborto y a favor de lo que es la ideología de género, sin embargo critica este feminismo radical y acaba de publicar su libro que se llama El patriarcado no existe más, y es muy interesante ver cómo ella con datos refuta todo este monólogo feminista que anda dando vueltas por ahí y llega a muy grandes rasgos su conclusión de que hombres y mujeres tienen desigualdades sociales diferentes y que en vez de empezar de enfrentarse, tendrían que unirse para justamente resolver esos problemas que son propios de la mujer o del hombre. Porque muchas veces escuchamos de las feministas que dicen, sí, pero vos, como sos hombre, tus privilegios masculinos, puedes caminar tranquilo por la calle sin que nadie te diga nada, sin que te estén piropeando, sin que te estén secuestrando. Y sin embargo, el hombre, aunque puede no tener estos problemas, tiene la mayor tasa de mortalidad en el trabajo, ¿no es cierto? Mayor tasa de accidentes laborales, muere antes y se jubila después, son los mayores porcentajes de personas en la calle, los hombres.
Y es muy curioso que justamente un sistema de opresión como el patriarcado termine mandando al opresor a la calle o a morir en los trabajos más duros de la sociedad, ¿no es cierto? Si se supone que tiene que ser el privilegiado. Totalmente. Por eso toda esta posición ideológica de alguna manera viene a desunir. Viene a desunir el hombre de la mujer, generar una lucha, una ruptura, hasta el punto de que vos ves hoy, por ejemplo, yo veo chicas que militan en el feminismo y demás cuestiones, que la ves cantando, la ves gritando en contra del hombre, del patriarcado, y que después van a sus casas y tienen su marido y que es su familia y es parte. Entonces, es como hasta como confuso en algún punto. Creo que todo esto viene a dividir el hombre de la mujer, viene a dividir la familia, viene a dividir, digamos, ese núcleo, viene a dividir la educación. Se genera de alguna forma toda una división que tiende a romper con estas cosas básicas de lo que es nuestra cultura, la familia, la relación entre el hombre y la mujer. No somos enemigos. El hombre tiene que aprender a convivir, a cuidar, a respetar a la mujer, por supuesto, no puede haber más esta imposibilidad de acceder al trabajo, de acceder a cargos y demás. O sea, igualdad en derechos, en condiciones y demás circunstancias. Ahora, no se puede negar que hay diferencias en determinadas cuestiones, diferencias biológicas normales y naturales que se tienen que tratar de alguna manera evitar, pero no somos distintos. Yo tengo mi hija mujer que tiene 6 añitos y mi hijo varón que nació recién. Y vos ves que teniendo cercanos de cómo fue uno y cómo fue otro en determinadas cuestiones, son distintos. ¿Por qué? Porque una tiene vagina y el otro tiene pene, entonces son distintos biológicamente. Ahora, nosotros como padres los cuidamos, los respetamos, los queremos, le damos su espacio a cada uno y demás, pero naturalmente son distintos. Incluso a la hora de ir al baño es distinto cómo uno limpia al nene de la nena. Y es normal esto no, esas diferencias biológicas existen. El tema es todo este cambio que se pretende a partir de lo que es la ideología de género, el reconocimiento del género por sobre la biología y demás. Entonces, creo que todo esto viene a dividir, y todas estas ideologías pugnan por esta división en la familia, división entre el hombre y la mujer, división entre sectores políticos, división entre izquierda y derecha, y está haciendo muy mal a la sociedad, ¿no? A tal punto de esto, de peleas, de problemas y demás, que son innecesarios. El antiguo y siempre presente divide y vencerás. Enfrentar a la sociedad para que no pueda unirse, para atacar a las verdaderas personas que están detrás de nuestros males. Abordando esa cuestión que acabas de mencionar, se me viene a la mente un autor, un médico muy conocido, Daniel López Rossetti, que siempre está en la televisión, siempre entrevistado. Él es autor de un libro que se llama Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer, y su reflexión final es que somos diferentes y complementarios. No tendría por qué haber ninguna diferencia, y salvo una pequeña intromisión de ideología de género en su libro, es muy recomendado para entender esas diferencias biológicas entre hombres y mujeres y qué nos hace diferentes y complementarios justamente. Totalmente. No lo leí el libro, pero sí lo escuché a él varias veces explicar este punto, y la verdad que es muy interesante escucharlo, ¿no? Pero bueno, es parte de todo esto. ¿Y cuál es el gran problema que yo lo veo como abogado? Que todos estos discursos, y desde lo que yo hago, ¿no? Desde la profesión, el derecho penal y demás, todos estos discursos de alguna manera se introdujeron en la justicia a tal punto de que hoy esto de fallar con perspectiva de género pareciera mucho más importante que cualquier principio, como principio de legalidad, como cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué nos pasa? Como abogado, cuando voy a los tribunales, caso Rodríguez Lastra, es más importante la ideología para juzgar que el derecho. Cuando llevas una causa adelante, es mucho más importante esta perspectiva de género
digamos que la normativa legal. Entonces, la ley de alguna manera está quedando relegada y principio, nosotros llamamos principio, por ejemplo, de legalidad, que es lo que la ley dice, los principios de las constituciones y demás, quedan de alguna manera de un lado para juzgar con perspectiva de género que viene a suplir todo, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género termina siendo muy nociva, a tal punto de que a muchísima gente le pasa que cuando llega al ámbito de la justicia se encuentra con problemas. Un padre con un hijo, un padre separado, te pongo un ejemplo, ¿no? Padres separados que tienen que discutir una cuestión alimentaria, por ejemplo. Hay padres y padres, hay padres que se borran y está mal, y no, eso está totalmente mal, y hay otros padres que no se borran, que están... Que jamás defenderíamos algo así de los hombres que abandonan a los hijos tampoco. No, totalmente que no. Nunca falta entre esta gente el que dice, sí, pero ustedes repudian a la mujer que aborta, pero al hombre que abandona al hijo no le dicen nada, y la verdad es que no, tipo, es igual de aberrante, y nosotros también lo condenamos. Totalmente. Y no solo que lo condenamos, sino que obviamente que lo criticamos en ese punto, sin dudas. Pero te digo, en una causa normal como esto, una cuestión de alimentos, entre padre, régimen de visitas y una cuestión de alimentos, ¿no? De la cuota alimentaria, para que la gente entienda. Se mete la cuestión de esta perspectiva de género y empieza a establecer de que la mujer tiene mayor derecho, y empiezan todos estos postulados ideológicos, la crítica y demás, y el derecho queda relegado, y hay muchísimos padres, por ejemplo, que hoy están sin poder ver hijos, con críticas en cuanto a con esto de no poder tener acceso a sus hijos, régimen de visitas y demás cuestiones. Entonces, ¿a dónde voy? Toda esta ideología que se está metiendo no solo tiene que ver con la cuestión del aborto, se está metiendo en otros conceptos y está generando esta ruptura y esta división en temas muy simples y temas, digamos, donde el derecho debía establecer. Entonces, incluso les va a terminar perjudicando a ellos mismos. A los que meten esta ideología, hay muchísimos casos que se están dando cuenta que los perjudica a ellos después. Ya no lo pueden controlar. Es un tema, la justicia hoy es un tema con estas circunstancias. Insistimos, no estamos hablando de desigualdad en cuestiones de derechos, estamos hablando de que de alguna manera pareciera que todo este concepto ideológico es mucho más importante que las constituciones, que las leyes y que demás cuestiones. Entonces, viene un tiempo complicado. Totalmente, que las garantías en ese sentido. Por ejemplo, caso Rodríguez Lastra. En el caso Rodríguez Lastra, que claramente fue un caso donde se vio toda esta ideología en ese sentido, fueron siempre modificando el discurso desde la justicia para lo que convenía para sostener la ideología. Las sentencias en sí son más un postulado de la exclamación de derechos a favor del aborto que en realidad lo que fue pasando en la causa. Que, por ejemplo, una cuestión tan básica que le preguntas a cualquier médico y te va a decir, y ustedes me lo pueden decir, edad gestacional, ¿no? En aquel momento, en el caso Rodríguez Lastra, se establecía que no se podía llevar adelante ningún tipo de aborto en un caso de violación si estamos ante la posibilidad de viabilidad fetal, es decir, de que el feto pueda sobrevivir fuera del seno materno, ¿no? Y en ese sentido, tomaban las 22 semanas y 500 gramos. Lo dice el propio protocolo que ellos establecieron, el protocolo que aplicaban ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó? Por edad gestacional, por ecografía, tenías más de 22 semanas y 500 gramos. Por la fecha de FUM tenías un poquito menos. Fecha de FUM es fecha de la última menstruación, ¿sí? De la mujer, que recuerda ella la fecha de menstruación. Bien. ¿Qué pasó? Claro, como estábamos fuera de las 22 semanas, por encima de las 22 semanas,
Lo que dijeron es, la fecha más fiable y más confiable es la fecha de la última menstruación, ¿no? Entonces, de ahí Ujú, sacamos que son menos de 22 semanas y tendría que haber hecho el aborto Rodríguez Lara. Le preguntas a ujú, cualquier médico, y vos me lo vas a poder decir, lo más confiable es la ecografía, más que la fecha del recuerdo de la última menstruación. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el derecho, todo lo que son las circunstancias médicas, jurídicas y demás, lo iban acomodando sí, en función de la conveniencia de fallar de una manera ideológica. Y así te puedo ujú, decir, el hecho de que viene el aborto en el caso Rodríguez Lastra venía de un centro clandestino. Un grupo ujú, de feministas de la revuelta de Neuquén le dio pastillas a esta joven de manera clandestina para que se haga el aborto. Cuando se le complica, termina llegando Rodríguez Lastra. ¿Qué pasó? ajá, En ese caso, no hay problema. En aquel momento decían, estaba obviamente que penado esto por la ley. Bueno, no hay problema. El grupo feminista, el que lo obligó a esto son muchos Rodríguez Lastra y la clandestinidad. Pero digo, ¿no querés ujú. legalizar el aborto porque supuestamente la clandestinidad mata? Para evitar la clandestinidad, pero acá estás Otro, condenando al otro de médico. los sinsentidos. Claro, entonces ¿qué es lo que vi en la experiencia del caso Rodríguez Lastra y que lo voy viendo que se va metiendo en muchísimas circunstancias? El derecho pasa a segundo plano para fundar de alguna manera todo lo que son las sentencias, todo lo que son en función de la ideología. Y en función de la ideología Ujú. vamos acomodando todas estas cosas y dejando de lado el derecho. Y es peligroso, es muy peligroso. Sí, la verdad que eso demuestra la peligrosidad en este tema particular del aborto para los profesionales de la salud, que se proceda desde esa perspectiva de género, además de otros muchos temas, donde básicamente los hombres también pasan a ser ciudadanos de segunda, como son los casos de falsas denuncias, entre otras cosas, como para mencionar, asociado al tema que venís mencionando. Y ya que estamos hablando toda la parte ilegal, todo eso incluso sucedió, lo peor de todo es que sucedió cuando todavía el aborto estaba penalizado, teníamos todavía el artículo que a lo sumo dejaba los casos no punibles, donde no era legal, era no punible, seguía siendo un delito, pero se podía aceptar la condena en esos casos. Y ahora con esta ley, ¿qué le puede esperar a un profesional de la salud cuando se encuentre frente a una situación de aborto? ¿Qué aspectos viene a modificar de nuestro ordenamiento jurídico y en qué situaciones se pone este profesional que no quiere practicar el aborto? Bueno, esto es muy complejo. Esta ley que se sancionó no solo viene a despenalizar el aborto, es decir, que no se aplique una sanción para la mujer que lleva adelante la práctica del aborto, sino que viene a legalizar el aborto. Legalizar quiere decir de que no solo lo hace legal, establece derechos para poder acceder a esa práctica, sino que genera obligaciones. ¿Y en quiénes genera obligaciones? En profesionales de la salud, sobre todo, obviamente que en el Estado, en los privados y demás. Entonces, ese derecho, o supuesto derecho de la mujer de interrumpir un embarazo, genera además obligaciones y consecuencias a terceros, a tal punto que el profesional de la salud, el director de un establecimiento público o privado y demás, puede ser sancionado por la no realización de esta práctica. Entonces, este derecho de la mujer que se viene a proteger en algún sentido genera obligaciones a todos los profesionales de la salud. La ley también exige obligaciones a los docentes, por eso yo también estoy trabajando sobre ese punto, por la enseñanza del aborto como derecho en las escuelas. Así que ese es un gran punto que la ley viene a cambiar y un punto complejo. La ley recepta la posibilidad de la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Ahora, ¿qué ocurre? Primero, la recepta de manera limitada. ¿Por qué digo limitada? Porque si bien podés ser objetor de conciencia, tenés que cumplir ciertos requisitos previos, pero además no podés ser objetor de conciencia en el posaborto. Es decir, si vos no querés participar como profesional de la salud del aborto, no querés hacerlo en ningún momento. Bueno, esta ley no te habilita la objeción de conciencia posaborto. Y en el momento de la realización de la práctica del aborto, te habilita la objeción de conciencia, pero de manera limitada. ¿Qué te dice? Si no hay otro profesional que pueda llevar a cabo la práctica, te exige actuar. Obviamente que eso va en contra y va en violación
a todo lo que tiene que ver con el derecho de ser objetor de conciencia. Imagínate, el que no quiere ser, para la persona que en su conciencia la vida es desde la concepción y a partir de allí hay una persona, hay un ser humano, es violentarlo y es el Estado exigiendo a uno por encima de otro. Por querer garantizar ese supuesto derecho a la mujer, te están violentando como profesional de la salud. Pero no solo genera estos problemas. Sí, perdón. Sí, y además quería resaltar nomás el concepto peligroso que incluyeron el de salud integral, o cómo se tiene que interpretar el término salud, abarcando los ámbitos no solo físicos, sino mental y social también, que ahí agrega un componente subjetivo que vos podrás explicar mucho mejor que yo, que te deja la puerta abierta para cualquier interpretación, para superar principalmente esa fecha que está de adorno de 14 semanas, porque en realidad permite para más términos, digamos. Claro, completamente. De hecho, yo siempre digo esto, esta ley le va a generar más problemas a los médicos que no son objetores de conciencia. Porque el que es objetor de conciencia va a estar establecido, lo tiene que hacer cumpliendo ciertos requisitos y demás, pero va a generar muchísimos problemas, porque le va a caer a una persona, la ley dice hasta 14 semanas inclusive para la realización del aborto, ¿no? Pero después deja las excepciones sin límite en caso de violación y en este concepto de salud. Y la salud es salud integral, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es salud integral? Salud física, salud psíquica y salud social. O sea, va a poder una persona venir y decir que porque perdió el trabajo al 7º mes, pedirle a un médico que no es objetor de conciencia que le realice un aborto. En ese punto. Entonces, va a ser muy complejo y va a generar en muchos lugares que incluso los que no son objetores de conciencia se van a hacer objetores por estos problemas. Pero mirá este pequeño detalle. Primero, vos tenés el aborto, lo farmacológico, ¿no? Con la entrega de misoprostol. Ahora también, en muchos casos, y por las semanas que establecieron, por ejemplo 14 o que sea fuera de la excepción, de que vos lleven adelante médicos no objetores de conciencia o profesionales de la salud no objetores de conciencia, que tengan que hacer una práctica quirúrgica, ¿sí? Entonces, tenés que formar todo un equipo de trabajo y te puede pasar de que tengas un anestesiólogo que sea objetor, un ginecólogo que no lo sea, un enfermero que sí. Es un problema gigantesco. Es un problema. Ir al enfermero que actúe, van a haber problemas con esa cuestión. Entonces, se va a generar un lío con esta cuestión que no se dan cuenta. Y vamos a un ecografista. El ecografista le va a decir, no, miren, no puedo habilitar esta práctica porque tiene 15 semanas y 3 días. Y el ginecólogo va a decir, no, pero pará, por fecha de última menstruación tiene 14 semanas y 3 días. Entonces, ¿qué va a prevalecer? No está contemplado, no lo pensaron. Van a tener muchísimos problemas y le van a generar problemas incluso, sobre todo, a los que no son objetores de conciencia. Entonces, la verdad, por poner este derecho al aborto, por tener este logro, se van a dar un montón de estos conflictos y demás. ¿Qué va a pasar en un hospital del Chaco cuando sean declarados objetores de conciencia y tengan que trasladar a una persona de una ciudad a otra 300, 400 kilómetros porque no tienen para llevar a cabo un aborto porque son objetores de conciencia? ¿Qué, el Estado les va a exigir actuar y si no los va a sancionar? Se les va a generar un problema grandísimo. Entonces, la ley es una ley ideológica, pero que después en la práctica es impracticable. No solo para los que son objetores de conciencia, para los que no son, peor todavía, porque son los que les van a traer los conflictos. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a perseguir y los van a sancionar? Entonces, la verdad es que todos estos puntos se nota un desconocimiento, no solo de muchos de los senadores y diputados que los sancionaron, sino del propio presidente y Poder Ejecutivo, de la realidad de las cosas. Esta ley es no solo inconstitucional, porque no garantiza la vida de la concepción, que nuestro ordenamiento jurídico está clarísimo. Es impracticable, no la van a poder llevar a cabo, insisto con este punto. ¿Qué va a pasar cuando por ecografía tenga 15 semanas y 3 días y por fecha de última menstruación tenga 14 y 2 días?
va a ser un lío, va a ser un problema. O cuando te vengan a los 7 meses a decir, quiero un aborto por el concepto de salud. Y por más que hayan vetado el concepto de salud integral, la salud sigue siendo un concepto integral. Entonces, va a ser un lío grandísimo. No, y absolutamente, y incluso antes que se sancione esta ley, como vos decís, la desconexión de nuestros representantes con la situación del sistema de salud, ya no había médicos para que se practiquen las cosas de rutina. Ahora con esto, sumado a los objetores de conciencia, que como Argentina es un país pro vida, van a ser la mayoría, como pasó en una maternidad de San Juan, que fue noticia, que casi todos los obstetras que estaban ahí eran objetores de conciencia, y se van a encontrar con este problema de tener que trasladarlo de un lado a otro, o si no van a tener que empezar, como ya se habían publicado, me acuerdo que habían publicado los requisitos para acceder a un puesto de trabajo en un hospital, y pedía como requisito que no sea objetor de conciencia frente al aborto, por ejemplo. Van a tener que empezar a excluir las próximas generaciones de médicos, digamos, para asegurarse las prácticas. El sistema público se va a quedar sin médicos, los pocos que tenían, por ejemplo. Hay directoras de maternidades que habían renunciado cuando se promulgó esta ley, habían tomado licencia primeramente, después renunciaron. Es una hecatombe básicamente, tanto sanitaria como jurídica, como decís vos, con todos los procesos judiciales que van a iniciar los que tengan conflictos con esta práctica. Totalmente, pero y mirá, un detalle más. Fíjate, ¿no? Que viene a colación de los conflictos que se va a generar, pero además de lo que decías vos hoy al principio, ¿qué es lo que va a pasar? Y la contradicción también de ciertos grupos feministas. Todos los médicos hoy, a los médicos que de alguna manera sean objetores de conciencia o algunos, sobre todo los médicos que no lo sean, pero que digan por criterio médico, no puedo llevar adelante el aborto. ¿Qué va a pasar? ¿Los van a perseguir? Porque hay un punto muy importante de la ley. En el artículo 5 habla de la autonomía de la voluntad de la mujer y lo habla casi como un derecho absoluto. ¿Y qué va a pasar con el criterio médico? ¿Qué pasa si llega a un centro médico y el médico no es objetor de conciencia, pero le dice, che, mirá, estás en un proceso infeccioso, estás en algún punto tenés glóbulos blancos altos, en este momento estás con fiebre, o estás con hipoglucemia, entonces no te puedo llevar a cabo el aborto en este momento. ¿Y qué van a hacer? Y viene y le dice, no, yo quiero realizármelo y me lo quiero hacer ahora, en este momento. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿El criterio médico o va a prevalecer la autonomía de la voluntad? Bueno, según la ley prevalece la autonomía de la voluntad. Y saben, esto va a generar muchísimos problemas con ese punto, porque un profesional de la salud va a venir y va a decir, no estoy en condiciones, en este momento no estás en condiciones para hacerlo. Y dicen, sí, ¿qué me podría decir uno? Sí, pero la ley te da 10 días para hacerlo. Sí, y cuando te llegue con 14 semanas y 4 días, o 14 semanas y 5 días, y estés en un proceso infeccioso y que no lo podés llevar en ese momento a cabo, y obviamente después pasada la semana 15, ¿qué van a hacer? Lo van a perseguir y lo van a enjuiciar al profesional de la salud. Entonces, hay muchas cosas que no las han pensado y que va a generar muchos conflictos. Además, cuando muchos de los médicos que realizaban los abortos clandestinos por los cuales morían muchas chicas, como lo decían ellos mismos, vayan y presenten esta ley y pidan la absolución ahora, porque se aplica la ley más favorable. Ya no es más delito la realización de un aborto hasta la semana 14. Entonces, ¿qué van a hacer los médicos que hacían los abortos clandestinos, que son los que se quería evitar y erradicar en esa concepción que plantearon? Van a ser todos absueltos y van a ser perseguidos los médicos que no realizan aborto, al revés. Entonces, incluso se van a ir demostrando las mentiras en todo este punto. Justamente 2 puntos para complementar eso que acabas de decir. El doctor Fernando Cecín, también un famoso médico pro vida, urólogo, en un debate le había dicho al periodista, le hizo una pregunta. ¿Vos sabés qué va a cambiar cuando se legalice el aborto? Le pregunta, y el periodista no sabía qué contestarle. Entonces le dice, mira, va a cambiar que los que estaban haciendo abortos clandestinos ahora pongan una chapita fuera de su consultorio, pues digan, yo hago abortos acá y listo. Van a quedar absolutamente libres, haciendo lo mismo que venían haciendo siempre y sin pagar por las consecuencias.
Y en segundo lugar, esto que mencionás muy importante, que las penas son ficticias para aquellos que practican el aborto e incluso le llegan a causar la muerte a la mujer, según lo que dice la ley, si no me equivoco, y deja la pena para el que se niega a practicar o que, según la ley, dilate la práctica, que no sabemos todo lo que puede incluir la parte de dilatar o cualquier otra interpretación que tenga lugar en estos artículos. Totalmente, es así, es como vos bien decís, crearon este nuevo delito de la obstaculización del aborto, de la dilación injustificada, pero es tan abierto. ¿Qué es dilación injustificada? ¿El criterio médico entra dentro de la justificación o de la dilación injustificada? Porque ahí entra en colisión esto con el derecho y la autonomía de la mujer. Si la mujer decidió que quiere hacerlo, pero viene el profesional de la salud y dice, no, yo no quiero. No quiero porque en este momento, si te lo hago ahora, te practico, te puedo generar un shock séptico, te podés morir. ¿Por qué? Porque no estás en este momento en condiciones clínicas para llevártelo a cabo. ¿Eso va a ser dilación injustificada? No, ¿qué me va a responder alguna feminista ahora? Me va a decir, no, no es injustificado, pero ¿y cuando no puedan hacer el aborto y se te pase la edad gestacional? Lo van a perseguir, sin duda que lo van a hacer. Entonces, la cantidad de problemas que esto va a generar en este sentido. Y eso de la demora injustificada es muy abstracto y muy abierto. Muy abierto. Lo mismo que la obstaculización. ¿Qué es la obstaculización? Por ejemplo, el criterio médico y el decir de que en condiciones de que porque estás pasada de la edad gestacional de 15 semanas, no podrás realizarte, ¿eso va a ser obstaculización? Entonces, son muchísimas cuestiones. No está aclarado, está muy abierto, está dejado tan abierto y tan, digamos, de esta forma, porque van a decidir a quién quieren perseguir y a quién no. Entonces, y van a ver, acuérdense de que aquellos que practiquen abortos en este punto no lo van a perseguir, incluso cuando pase alguna de estas cuestiones, y aquellos que sí practican los abortos, incluso cuando se les muera una chica por la realización de un aborto, por una mala praxis médica, no van a hacer nada, no lo van a perseguir, porque todos esos puntos son los que demuestran de que esta es una ley completamente ideológica en ese punto. Y otro de los grandes puntos complicados, la ley establece que el aborto lo puede llevar adelante el profesional de la salud, pone. Ya no es más médico como antes, porque antes, en todo caso, la famosa interrupción legal del embarazo, aquellos que decían que estaban contemplados, establecía que era un médico diplomado, y el médico diplomado era el médico ginecólogo, el médico que tenía el conocimiento específico en esa materia. Ahora pusieron este concepto amplio de profesionales de la salud. Entonces, cuando esté una profesional de la salud, una médica clínica, en un dispensario, en una ciudad de cualquier provincia de la Argentina, en un dispensario, en una salita de lugares carenciados, y demás, venga alguien y le diga, quiero llevar adelante un aborto. Imagínate, con esto, profesional de la salud entran médicos clínicos, entran psicólogas que van a atender, que tienen que llevar adelante la práctica y que obviamente no van a tener el conocimiento específico para poder llevarlo a cabo. Va a entrar también trabajadores sociales, porque el concepto de salud, profesionales de la salud, es un concepto integral. Entonces, cuando pasen todas estas cosas, ¿qué van a hacer? Cuando vayan y le digan a una psicóloga que está atendiendo, quiero la realización de un aborto en este sentido, y van a tener ahí el misoprostol, se lo va a dar. Y cuando tenga problemas, entonces, no está pensado esto, se hizo tan a las apuradas, no se pensó, era para sostener la ideología, pero mirá todos los problemas que esto va a generar, que no lo pensaron, no se dieron cuenta, o mejor dicho, sí se dieron cuenta, pero no les importa, en definitiva. Pero la gente, sobre todo los que no son objetores de conciencia, sobre todo,
sobre todo, todos estos puntos no lo están viendo. Y cuando vengan los problemas, vamos a ver, a buscar a los abogados penalistas para ver cómo solucionan esos temas. Más o menos que los médicos que no son objetores se nos van a sumar en las medidas judiciales que vamos a hacer para o modificar o derogar esta ley por todos los problemas que se le van a venir encima. Justamente, otra cosa muy aberrante de esta ley es lo que ya se señaló en todos los debates del 2018, del 2020 también, que es qué pasa con la violación, que otra vez no hay requisito de denuncia, no hay ninguna investigación contra el criminal que viola a una mujer, y al contrario se pide e incluso no se pide una declaración jurada. Cuando se es menor de 13 años se dice que no es necesario ni siquiera la declaración jurada. O sea que los violadores contentos con esta ley. Sí, eso además es contradictorio y es bastante complejo. Vos fijá lo siguiente. Primero, decir que acomodaron algo porque como estaban diputados era un desastre. Era un desastre aberrante, porque el padre violador podía llevar a la hija sin que la madre se entere para llevar a cabo la práctica del aborto y no se le requería nada. ¿Sí? Al principio en diputados estaba así, que uno de los dos padres decía, de los representantes legales, podía llevarlo. Bueno, modificaron porque era una aberración, era ya demasiado aberrante. Pero ahora la ley que establece, en los casos, y además establecía que de 13 a 16 años, la mujer se presumía que estaba en condiciones para dar el consentimiento para el aborto. Así la habían mandado desde el Ejecutivo. Imagínate, o sea, una persona de 13 años no puede votar, no puede elegir su representante, pero podía hacer un aborto. No puede hacer ningún acto jurídico entre los 13 y los 16, o muy pocos, pero sí podía llevar a cabo un aborto, que es un ámbito totalmente invasivo. Era una locura, era una bestialidad lo que habían hecho. Bueno, en Senado, o en diputados mejor dicho, acomodaron algunos puntos porque era una barbaridad. Pero mirá lo que pasó. La ley, en el artículo 5, y sobre todo en los artículos, creo que son el 8, el 9, no me acuerdo bien cuál es en concreto, establece que en caso de los menores, para los que son de 13 años hasta 13 años, los profesionales tienen la exigencia, en caso de aborto por violación, de hacer ellos la denuncia, ¿sí? El equipo de salud tiene la obligación de hacer la denuncia, no el representante legal. Bien, sí. Para mayores de 13 años, no tienen la obligación de hacer ningún tipo de denuncia. Entonces, cualquier persona que llegue, que diga, quiero hacer un aborto por violación, no se le exige a la mujer hacer la denuncia. Y ponele que tenga cierta lógica, porque muchas veces exigírselo puede ser, sostienen estos grupos, sería como revictimizarla y demás cuestiones que son con parámetros en concreto a la mujer. Pero el profesional de la salud o no tiene la obligación ya cuando tiene más de 13 años. Entonces, en definitiva, nadie persigue al violador. Nadie. Entonces, el tipo puede seguir generando actos de violación y demás, puede seguir dejando embarazada, que nadie lo va a perseguir. Entonces, el Estado, supongamos de que el Estado, saca una ley que garantiza el aborto por caso de violación. Ahora, el Estado, también como quien nuclea todo, también tiene la obligación de perseguir al agresor sexual. Yo no te digo en ese punto que la exijas a la mujer, pero exigirla a los profesionales de la salud. En todo caso, que los fiscales se comuniquen con la mujer y vean, si la mujer no quiere subir los cargos, será una cuestión, pero tienen que poner en conocimiento, por lo menos la fiscalía, de esta situación. No, hasta los 13 años tienen. Entonces, es contradictoria la ley. En un punto le exige y después no. Y si el representante legal no necesita tampoco llevar a cabo la denuncia. Y es más, te digo más, entre 13 y 16 años, la ley remite al Código Civil. Cambiaron esto que yo te decía anteriormente. Remite al Código Civil. Sí. En el Código Civil dice que los procesos que no son invasivos y que no ponen en riesgo la salud de la persona
el artículo 25 lo dice, puede llegar a dar el consentimiento sin la necesidad del consentimiento de su representante legal, su padre, su tutor. Ahora, la pregunta que va a pasar es esto. ¿El aborto va a ser un tratamiento invasivo o no va a ser un tratamiento invasivo? ¿Va a ser un tratamiento que ponga en riesgo la salud de la mujer o con este fundamento de que en realidad es un concepto, una cuestión de salud pública, lo que hace es garantizarle la salud de la mujer? Entonces, se van a encontrar los profesionales de la salud con que le va a caer una chica de 14, 15 años sin la mamá, sin el papá, le van a decir, no, tenemos que, necesito el consentimiento de tus padres, te va a decir, no, yo ya lo doy por mí mismo, esto no es un tratamiento invasivo, hacémelo, y si no sos obstaculizador. Va a ser un gran problema. Totalmente. No, Todos y además, estos puntos no los tienen en cuenta. además agregando, sí, a lo que decías, de que no tuvieron nada en cuenta y lo hicieron todas las apuradas, vale recalcar que, al igual que en el 2018, da la casualidad que el presidente tuvo relación con lo que fue el Fondo Monetario Internacional, posterior a lo cual trajo el proyecto de ley al aborto tanto Macri en el 2018 como ahora Fernández en el 2020, con la diferencia que Fernández ya no tenía más tiempo, porque básicamente estaban dependiendo de empréstitos para poder subsistir su administración, digamos. Entonces fue el aborto, no tenía opción, por eso también la desesperación de hacerlo tan rápido ese año. Claro, totalmente, es así. Bueno, y sabemos quiénes son las organizaciones que están detrás de la financiación del aborto, cuáles son los planes que están detrás, dónde nació esto, sobre todo las organizaciones que financian. Es totalmente conocido y de cómo vienen financiándolo hace tantos años, porque son la mayor cantidad de clínicas abortivas las que tienen en el mundo. Entonces, detrás de todo esto, como dice Lupe Batallán, no es revolución, es un negocio todo esto. Incluso Y en además, Argentina, los que producen el misoprostol. Y ni siquiera es cosa nuestra porque en su propia página admitieron que hace 15 años vienen financiando toda una red de organizaciones para llegar a esto que fue la legalización en la Argentina. Nosotros lo compartimos acá en nuestra página y está desde público conocimiento los reportes financieros donde hasta el 2016 ponían los nombres de las organizaciones como Fundación Huésped, Fundación FEM, Casa Fusa principalmente, que es su filial acá, según su propia página, entre otras organizaciones. Como para ir redondeando, Damián, porque nos queda poco tiempo de la transmisión, te quería preguntar, ¿qué recursos legales tenemos nosotros para presentar ante los pedidos, o sea, para presentar en los pedidos de inconstitucionalidad? O sea, ¿qué elementos de nuestro ordenamiento jurídico nos permiten decir que esta ley es inconstitucional y nos permite defendernos en la justicia cuando haya que defender defender este pedido de inconstitucionalidad de la ley? A ver, recursos tenemos muchísimos, partiendo por los tratados internacionales que sostienen la vida desde la concepción, nuestro Código Civil, que está vigente, no fue derogado ni fue cambiado en cuanto a que sostiene que la vida comienza desde la concepción, constituciones provinciales, porque también nuestro país es un país federal, y las provincias dan sus propias constituciones y hay constituciones que garantizaron esto en sus cartas magnas. Entonces, hay muchísimos fundamentos jurídicos en ese punto. Yo estoy en contacto y trabajo y estamos en todo lo que tiene que ver con un grupo de abogados de todo el país que están llevando adelante y estudiando distintas acciones y demás. Yo soy de los que piensan que no tenemos que salir como locos corriendo. Tenemos que ser muy cuidadosos de estos planteos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en definitiva van a ser jueces los que definen esta cuestión. Y según la ideología que tengan los jueces, van a querer interpretar el derecho. Todo esto que yo te decía al principio, ¿no? Entonces tenemos que ir siendo estratégicos en cómo lo planteamos. Porque si no, esta Corte Suprema de Justicia que tenemos hoy, como está con esta conformación, va a sostener la constitucionalidad del aborto.
lo va a hacer y va a bajar línea y va a esperar a un caso en concreto para hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estratégico también desde el punto de vista jurídico, de saber, de hacer, de plantear las acciones, pero saber dónde plantearlas, cómo plantearlas, en qué caso plantearlas, de qué manera, no haciéndolo descoordinado, no querer. Yo podría agarrar ya acá en Río Negro y el 1 de febrero, cuando se reactiva, presentarme yo y plantear la inconstitucionalidad de la ley, pero no tengo legitimación, sé que van a venir muchos otros. Entonces, yo soy parte de los abogados que estamos estudiando en toda una red de abogados del país, pero que lo estamos haciendo con coordinación, sabiendo que esto es una batalla que no se va a arrancar el 1 de febrero para llegar al 30 de febrero y que se declare la inconstitucionalidad. También hay una lucha cultural en todo esto. Entonces, en algún punto tenemos que ser cuidadosos de que no llevemos y no generemos que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está totalmente ideologizada también, lleve a decir y a sostener como jurisprudencia en todo el país de que esto es constitucional. Así que es totalmente inconstitucional, hay muchísimas cosas para plantear, pero soy parte de los que piensan, como muchos abogados que estamos trabajando, muchos de los que expusieron en el Senado y demás, y que se armó después de la declaración de la ley, de que estamos haciéndolo con estrategia, no para hacerlo a las apuradas y así nomás, sino que lo tenemos que pensar muy bien y viendo cada provincia cómo se lleva adelante. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo ya vamos a cerrar acá. Te agradezco mucho por compartir este tiempo con nosotros, brindarnos tu conocimiento jurídico, que sabemos muy bien que la medicina y el derecho son las dos principales ciencias de las que se valen esta gente para imponer estas agendas. Y te quería preguntar si querías decir algunas palabras finales. ¿Cómo ves que viene esto? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cómo seguir con esta lucha, no es cierto? Que muchos se quieren desmotivar porque ya es legal, digamos. No, bueno, a ver, primero te agradezco por este tiempo, que la verdad a mí me encanta, me apasiona, no solo de la defensa de la vida, sino de haber estado ahí en un tribunal peleando por todas estas cuestiones y viendo todas las injusticias que esto trae. No hay que bajar los brazos. Fíjense que si miramos a los grupos feministas, a quienes llevaron esta lucha adelante para que hoy esté legalizado, llevaron años de lucha, de militancia y demás. Bueno, no podemos caer en el error de que ya se legalizó y se terminó acá. Tenemos que seguir peleando ahora más fuertes que nunca. Como dice el hashtag que se usa mucho acá, no se rinde nadie, al contrario. Estuvimos ausentes en mucho tiempo en estas cuestiones, ahora más que nunca tenemos que dar la pelea, saber que esto es una pelea muy, muy grande y de mucho tiempo, pero no bajar los brazos ahora, sino que estar más fuertes y más unidos que nunca. Y de alguna manera creo que el hecho de que empecemos a hablar de esto, que abogados, que profesionales de la salud, que docentes, que jóvenes políticos, ¿no? Yo veo, hay muchos chicos que militan por la vida, que se están metiendo en política, entonces creo que todo va a ir de abajo hacia arriba, tenemos que desde las bases empezar a construir para llegar a estar en lugares de influencia y ser nosotros los que decidamos, manteniendo nuestros principios, nuestros ideales además. Así que, lejos de rendirnos, es el momento para poder pelear y con mayor fuerza. Así que, nada, ese es el mensaje. Más fuertes que nunca. Muchísimas gracias, Damián. Estaremos viéndonos, si Dios quiere, en una próxima transmisión. Y te deseo lo mejor, éxitos con tu trabajo y estamos a disposición de lo que necesites. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los médicos por la vida y a toda la gente que estuvo conectada y que seguramente va a ir viendo luego en diferido este vivo. Así que seguimos más fuertes que nunca. Abrazo grande. Muchas gracias, Damián. Hasta la próxima. Hasta la próxima.